El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Qué rico que se conecten con la vida cada tarde en este espacio de 3:30 a 4:30 de la tarde, Red Vital para todos ustedes. Este espacio que nuestro canal público de televisión regional dedica a la familia, a mirar la vida desde una perspectiva de calidad, de derechos, de respeto por la diversidad. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy estaremos acompañando a los padres y madres de familia que se han preguntado cómo atender, reaccionar frente a una situación vital, cotidiana muchas veces, y es la de asumir y aceptar con respeto la orientación sexual de sus hijos. En este caso, ¿qué hacer, cómo aceptar que un hijo o una hija sean gay? ¿Qué pasa cuando un chico o una chica manifiesta que su orientación sexual, su objeto erótico, de deseo, de amor, de afectividad, es una persona del mismo sexo? Y cómo los padres asumen esto, muchas veces desde qué lugar, desde el miedo, desde el prejuicio, desde el desconocimiento acerca de lo que significa tener una orientación sexual diversa. De eso vamos a estar hablando hoy. Y por eso tenemos unos invitados de lujo, diría yo, porque cada uno, desde su hacer o desde su experiencia vital, desde su propia experiencia de vida, van a compartirnos también qué ha significado para ellos ver la diversidad sexual y de género desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando avanzamos en políticas, en conversaciones públicas cada vez más sobre el tema de los derechos humanos sexuales? Y en este caso también contemplamos lo que significa la diversidad de género. ¿Qué es todo esto? Vamos a aterrizarlo, vamos a compartirlo con ustedes. Por eso los invito a que conozcan La Vida en Red y nuestro testimonio de hoy. Cuando Alejandro estaba muy pequeño, yo empecé a notarle, y toda la familia empezamos a notarle algo raro, pues siempre veíamos que él era muy delicado, que le gustaban mucho los deportes, así los deportes más suaves, todo. Yo siempre pensé también en que si el niño algún día me decía algo, yo iba a tratar de entenderlo. Y sí, se llegó ese día, cuando tenía 13 años en bachillerato, a él lo molestaban mucho. Como dicen ellos, lo boleteaban. Entonces la profesora de sexualidad, una profesora que les daba pues una clase de eso, le dijo a él que de la única manera que él tenía dos opciones: o que lo seguían molestando así, o que se aceptaba él frente al grupo. Y lo hizo. Y ya la profesora le dijo: bueno, Alejandro, ya pasaste el primer paso más difícil, ahora te toca hablar con tu mamá, con tu familia. Ay, profe, yo no me atrevo. ¿Pero por qué? Si vos decís que tu mamá no es tan ignorante, ¿por qué no hablas con ella? Dijo: no, porque ella se decepciona de mí. Dijo: no, una mamá nunca se decepciona de un hijo por eso. Y él se decidió y habló conmigo. Él siempre estaba nervioso. Y cuando él me contó, él me dijo así: mamá, a mí no me gustan las mujeres. Y yo: eso es normal, es que apenas tenés 13 años. Eso más adelante te das cuenta si te gustan o no. No, mami, es que yo soy gay. Yo le contesté a él: ¿qué tanto misterio para contarme eso? Y me dijo: ¿cómo así, mami? ¿Usted no está decepcionada de mí? Y yo: no, yo me decepciono de usted el día que usted esté por ahí en una esquina robando, quitándole a la gente, o por ahí tirando vicio, un vago, pero de resto no. Usted es un niño con muchos valores y nunca se vaya a dejar maltratar de nadie. Y ese día conversamos mucho y yo le hice ver a él que yo no iba a cambiar con él. Del papá yo supe que le había dado muy duro, que había llorado, ese era otro que no quería mucho los homosexuales y que le dio muy duro. Trato de echarme la culpa a mí, aunque hablábamos muy poco. En alguna ocasión me dijo que era que yo le alcahueteaba. Yo le dije: vea,
Imagínate, 13 años yo criándolo sola. Y me viene con ese cuento, que era que yo le alcahueteé a él y yo, usted no sabe cómo es que no le pase los amigos. Le digo, oigan a este, entonces que corto el teléfono. No, él tiene derecho a hablar con quien quiera y tiene derecho a sentir y a vivir lo que él quiera. Es que es la experiencia de él, no la mía y no la suya. Entonces Alejandro se alejó mucho de él por esas cosas. Para mí lo más importante como madre es subirles la autoestima, independientemente de qué sexo sean, ¿cierto? Todos. A los hijos hay que estarlos siempre valorándolos. A mí a veces me han regañado que porque yo les subo mucho la autoestima a mis hijos hasta el punto de que son muy orgullosos, no son capaces de pedir de pronto una disculpa, pero yo los prefiero así, a un niño con la autoestima baja. En el caso de los niños gays y de los jóvenes, aceptarlos tal como son, pero de corazón, no de dientes para afuera. Que si se presenta un evento familiar o algo, usted pueda decir, yo llevo a mi hijo con orgullo. No con vergüenza porque es gay o que mi hijito sacándole una disculpa, no. De una, venga mi hijo, que es que usted para mí es lo más importante, independientemente. Yo creo que la familia primordial de uno es esta, el hogar de uno, y uno está es con ellos. A Omaira Hoyos, muchísimas gracias por ese testimonio que creo que es la forma más clara de introducir un tema como el de hoy. Desde esa experiencia de vida de la madre que se debate desde el amor y también desde la preocupación por lo que puede ser la vida, no solamente presente sino futura de un hijo, y todo el amor que ha encontrado también para compartir y fomentar, como ella decía, la autoestima ante todo en sus hijos. Esta es la forma de introducir el tema y para esto pues obviamente tenemos un invitado en especial, tener acá a Alejandro Gamboa, su hijo, Gamboa Hoyos. Es un placer, Alejandro, y quiero empezar por presentarte a ti, además como politólogo y un líder, porque hace parte de una organización que se llama Ombus Gay, que trabaja por el tema de los derechos humanos y referidos específicamente a la diversidad sexual y de género. Y entonces, Alejandro, es un placer tenerte acá, bienvenido. Para mí siempre es un placer estar en Red Vital, que de alguna forma fue un apoyo muy fundamental, pues que mi mamá no lo alcanza a relatar ahí, pero fue un apoyo fundamental también para descubrirme, nombrarme, reconocerme y reconocerse, pues uno mismo también pasa por hacerlo con los demás y compartirlo de una manera más tranquila. Mi mamá, pues, digamos que estoy en un momento muy emotivo porque de verdad que me siento muy orgulloso y muy agradecido con ella también de haber tenido la oportunidad de tener una mamá tan comprensiva y tan absolutamente, digamos, abierta a las posibilidades que un hijo decida su libre desarrollo de la personalidad. Eso, digamos, para mí son los derechos aplicados a la vida diaria y por eso yo siempre le agradezco con mucho cariño a mi mamá. Alejandro, gracias. Obviamente es un momento muy emotivo, como dices. Es muy especial que puedas estar aquí haciendo ese reconocimiento a tu madre y obviamente a tu propio proceso de vida, porque también se trata de eso, de lo que tú asumiste en la compañía de esa educadora que te invitaba a hablar con tu madre, pero también obviamente de tu propia formación y tu inquietud por ser tú mismo. Entonces, muchas gracias. Sé que tu madre debe estar además también muy emocionada en estos momentos. Y para la conversación de hoy, la voz de Alejandro, la voz de Omaira, se suman a las voces también de personas que han tenido cerca la experiencia y que también desde lo profesional nos compartirán su visión. Por eso entramos en la consulta. En la tarde de hoy nos acompaña una mujer que cada vez que se sienta a hablar en televisión procura abrir un poco más las perspectivas de la mirada hacia la sexualidad desde un enfoque de derechos. Ella es Elizabeth Gutiérrez y como psicóloga y sexóloga va a estar compartiendo este espacio una vez más con nosotros y yo creo que no nos cansamos de tenerte aquí acompañándonos. Muchas gracias, Elizabeth. A ti por invitarme y a todo el público en general, porque la verdad este tipo de temas sensibiliza mucho y desde mi experiencia como terapeuta y como sexóloga veo que el analfabetismo sexual que hay con respecto a la preferencia genérica es grandísimo y genera mucho dolor y mucha angustia, pero que bien llevado y bien organizado y bien asesorado hace seres humanos
como el que estábamos viendo ahora, seres felices, con derecho a la vida y con derecho a la expresión de su sexualidad. Así es. Gracias, Elizabeth, por estar esta tarde con nosotros. También nos acompaña Mauricio Alzate, él es miembro del Comité para la Diversidad Sexual y de Género. Gracias, Mauricio, por estar de nuevo en Red Vital, gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ustedes siempre por la invitación y gracias por abrir estos espacios en donde no solo uno reivindica el derecho a la familia, sino también reivindica ese derecho a ese libre desarrollo, a esa opción de los ciudadanos y ciudadanas, de las personas en común en construir su vida. Gracias, Mauricio. Mauricio, además, como abogado, como una persona que se ha acercado al derecho, yo creo que no solamente desde lo académico, sino también desde el corazón, va a estarnos orientando acerca de lo que se le puede pasar muchas veces a papá y mamá frente al tema de la orientación sexual de sus hijos y que en últimas puede estar vulnerando el libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la expresión de una sexualidad plena y sana. Héctor Giraldo, psicólogo del Centro para la Diversidad Sexual de la Alcaldía de Medellín y de Género, perdón, está con nosotros para compartir con nosotros este espacio también y contarnos también qué está pasando a nivel de colectivos, a nivel de la ciudad, qué tipo de cosas están viviendo y también en lo íntimo que has notado. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias a Red Vital y un saludo para toda la teleaudiencia. Es muy importante esta invitación y este tipo de espacios porque son precisamente poder dialectizar estos temas y dialogar sobre estos asuntos los que permiten y posibilitan la transformación de imaginarios y la construcción de una ciudad incluyente, respetuosa y pluralista como todos y todas la hemos soñado. Así es, bueno, allá vamos por esa ciudad y estas regiones cada vez más respetuosas y realmente incluyentes. Alejandro ya lo presenté y ahora presento a Consuelo Restrepo. Digamos que cuando veías de pronto, Consuelo, a Omaira Hoyos hablando de su testimonio, quizás se te pasaban muchas ideas por la cabeza, precisamente porque Consuelo es también madre de un chico muy talentoso, además, un chico gay que está haciendo procesos de empoderamiento con jóvenes a través de Zona 4, a través de lo que realiza en su comuna, la Comuna 12, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien, Consuelo, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable por haberme invitado, le confieso que tenía mucho susto de venir, horrible, sí. Pero aquí estoy, como dándole un respaldo al muchacho también, porque al igual ha sido una persona que si me ocultó varios años las cosas por miedo, por temor, por susto, no solamente por mí, sino por el compañero que yo tenía, igual en la oportunidad que tuve de confesarme lo que era, yo lo acepté con mucha madurez, lo acepté porque él era mi hijo también, o es mi hijo, nunca lo rechacé, ni lo rechazo, ni lo discrimino porque él sea lo que sea, lo apoyo, yo lo único que le digo, salga adelante, cuídense, fórmense y respétense ustedes mismos, echen para adelante, no se dejen quebrantar, no se dejen agobiar por los demás, ni comentarios, ni nada, porque si era como decía la mamá del joven, de que era mejor que fueran así, que no en una esquina mirando a ver quién pasaba para matarles, robarles, mucho mejor. Claro que sí. Y bueno, me gusta mucho aunque hay veces que le echo cantaleta y de todo, pero me gusta mucho las cosas que él hace, si yo no se lo demuestre, porque no soy una persona expresiva. De mostrarle a él que esto, que aquello, no. Le he echado cantaleta, pero al igual me siento bien con él y conforme, la niña también. Ajá, tienes una hija además. Sí, vamos a hablar más adelante años. un poquito también cómo esta oportunidad que Brian ha abierto en la familia para hablar del tema hace que también tu hija pues empiece a tener una visión distinta, más abierta también, quizá más incluyente de lo que significa la sexualidad. Vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias, Consuelo. Créeme que eres bastante expresiva. Aceptar venir a este programa ya es una muestra de ello. Así tengamos susto, siempre nos da susto. Estamos hablando de un tema que además toca de manera profunda la vida de todos, heterosexuales, homosexuales. Estamos hablando de un asunto que tiene que ver con las personas trans, porque todos en algún momento se sienten expuestos al juicio del otro. Y aquí quiero empezar conversando con Elizabeth, específicamente cuando hablamos de una orientación sexual diversa, ¿de qué estamos hablando? Para, digamos, hacer un poquito de glosario, pedagogía, volviéndole a explicar a la gente qué significa la orientación sexual y cómo esta puede ser diversa. Bueno, la orientación sexual hoy en día la estamos modernizando un poco y la estamos llamando en el ámbito de la sexología como preferencia genérica, porque no nos referimos solamente a una orientación de sexo, sino de género.
Esto ha abierto mucho las puertas a una diversidad y hemos asumido la diversidad en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en el heterosexual, homosexual, bisexual, y lo más bonito desde el plano de la sexología es que asumimos el continuo. Ya nosotros hablamos de un continuo que es bien interesante y que ayuda mucho a que esta preferencia en donde se involucra el amor, el afecto, el erotismo por la atracción del sexo sea contrario o del género contrario o del mismo género, o de los dos, ¿sí? De los dos si es bisexual, del mismo si es homosexual y contrario si es heterosexual. Entonces, pienso que la sexología, en este caso específico, se ha abierto mucho las puertas a un conocimiento, a la formación. De hecho, hay muchos sexólogos que han aportado enormemente a la diversidad sexual y me parece que entenderlo es muy importante, ¿sí? Es la preferencia que tiene involucrado el afecto, el amor, el erotismo y los sentimientos. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar para ahondar también en este tema, porque obviamente lo que se pregunta una persona, un padre, una madre de familia es ¿de qué depende? ¿De qué depende esa preferencia genérica? ¿De qué depende que un hombre o una mujer decida vivir una vida de pareja con una persona del mismo sexo, sienta un amor, un deseo, una atracción por alguien que tiene el mismo género? Vamos a estar hablando de esto y por lo tanto vamos a pedirles que participen en nuestra encuesta del día. Estamos como siempre en el Facebook de Teleantioquia, nos ubicas como canal Teleantioquia y la pregunta que queremos hacerte hoy es ¿cuál crees que es el principal motivo por el que un padre de familia no acepta a un hijo o una hija gay? A, la falsa creencia de que es un trastorno o una enfermedad. Si persisten esas ideas, pues esta es la opción A. B, el miedo al que dirán. Muchos tienen más miedo a lo que vaya a pasar afuera con ellos que a lo que ellos mismos sientan frente a sus hijos. C, las creencias religiosas que recriminan este tipo de orientación sexual. D, la sensación de que esto afectará su éxito profesional y su vida socioafectiva. ¿Cuál crees que de estas ideas, prejuicios, también estereotipos, afectan de manera particular a los padres para sentir que no son capaces, que les cuesta aceptar la orientación sexual de su hijo en caso de ser gay? Por eso entonces estamos pendientes a sus opiniones. La opción del chat está abierta, www.teleantioquia.com.co. Es muy fácil, a través de la página de inicio das clic en vivo y una vez das clic puedes estar chateando con nosotros. Tus preguntas, tus comentarios son bienvenidos y sabes que obviamente la red te permite disfrutar de ese anonimato, de conversar abiertamente y tranquilamente sobre el tema de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en Red Vital con un tema muy importante. Hoy llevamos a las familias y a los padres y madres de familia específicamente una reflexión acerca de cómo aceptar que tu hijo o tu hija tienen una orientación sexual diversa, se sienten atraídos, les gusta una persona del mismo sexo, son gays, son lesbianas. Ese es el tema de hoy. Y por eso tenemos a nuestros invitados que hoy nos acompañan. Elizabeth ponía un tema en la mesa y es el tema de entender que la preferencia genérica es un asunto que se da, que hace parte de la amplia, digamos, gama y la diversidad que tiene el ser humano para expresar sus afectos. Y en este sentido quisiera que ampliáramos un poquito más la idea y entrar con Mauricio también para que explicáramos qué significa desde tu sentir como ciudadano, como líder, como una persona que está buscando una abogacía también en estos temas, el hecho de ser homosexual, es decir, explicarle de pronto a los papás y a las mamás que tienen la sensación de que esto se aprende, de que esto se hereda, de que hay tantas ideas sobre el tema del origen como tal de ser gay o de ser lesbiana. ¿Cuál sería para ti, digamos, la clave para que ellos empiecen a verlo desde otro lugar? Yo creo que hay 3 elementos que hay que tener claros. Uno, que es que cuando uno está construyendo con la familia, como uno construye en la sociedad, tiene que entender en cuenta al otro. Entonces, al entender en cuenta al otro, obviamente los padres de familias siempre están proyectados o están dibujados a una imagen de su hijo que va a reproducir una familia, que va a construir su entorno y que va a ser un gran éxito laboral, ¿cierto?
Y en esa construcción, cuando uno le dice a su padre, no, es homosexual, lo primero que se ruptura es la familia, o sea, usted no va a tener hijos. Entonces, primero es, obviamente entender ese elemento del hijo al padre, o sea, entender que su padre viene de una generación distinta, que su padre viene con unos símbolos distintos, con una construcción de la identidad, de la sexualidad y de la familia totalmente distinta a nosotros. Les pongo un ejemplo, mi abuela me expresaba que para tener sexo en sus tiempos se ponían unas batas con un hueco y así tenían relaciones, unas sábanas con huecos y así tenían relaciones sexuales. Ahora no, el cuerpo, el erotismo se maneja de manera distinta. Y entendiendo el símbolo de ellos, el segundo elemento sería que ellos nos entendiesen a nosotros, o sea, en esa construcción de la sexualidad, en esa construcción del ser humano, ser capaces nosotros no de demostrarles porque eso sería feo, pero sí de irles enseñando que no tiene nada que ver vinculada a nuestra sexualidad, a nuestro éxito personal, o a nuestra construcción como seres humanos, a nuestra construcción afectiva. Y como tercer elemento es esa construcción entre esa persona y uno, cómo comenzar a crear formas pedagógicas sin lesionar al otro, o sea, sin obligar al otro a entenderme y sin que el otro me imponga su estilo de vida, cómo uno comienza a conciliar eso. Y ahí tocas un tema muy importante, Mauricio, vuelvo a Elizabeth con él, y es, ¿qué es lo que primero se siente lesionado o vulnerado, afectado en la vida de ese papá o de esa mamá? Aparecen sentimientos de culpabilidad, aparece la sensación de haber sido engañado, aparecen muchas cosas que nos hicieras un recuento de los sentimientos que aparecen y de cómo se pueden ir tratando. Bueno, esos sentimientos aparecen por los estereotipos culturales, ¿no? O sea, y también por lo que él nombraba, que me parece importante, y es que muchas veces los padres tienen un proyecto de vida que lo proyectan al mismo tiempo a sus hijos. Entonces, quieren que los hijos tengan hijos, para ellos ser abuelos, para tener todo ese tipo de experiencias, y vulneran el derecho del otro a decir yo no quiero, mi preferencia es esta. Pienso que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con eso, porque al vulnerar el derecho del otro no lo dejamos ser ni lo dejamos vivir. Entonces hay que tener cuidado. La otra parte es qué despierta en un padre y en una madre cuando su hijo le dice, mira, yo soy homosexual. Primero, un sentimiento de dolor, sentimiento de culpa. ¿Qué hice mal? Porque cuando van, por ejemplo, a terapia, lo primero que me preguntan es, doctora, ayúdeme a descubrir qué fue lo que hice mal en el proceso de educación de mi hijo. Eso es muy doloroso para el hijo que está escuchando ese señalamiento que hace la madre o el padre, y también cuando empiezan entre los dos, como bien nos lo explicaba la compañera, a tirarse la culpa, o sea, fue porque tú le alcahueteaste, fue porque tú no hiciste bien tu labor, pero es ilógico pensar así, porque igual tendríamos que hacerlo con la preferencia genérica heterosexual. ¿Qué me hizo a mí heterosexual? Y entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Mi padre o mi madre de ser yo heterosexual? Entonces sería como devolvernos ese tipo de preguntas porque ayudan a tomar una conciencia más crítica frente a la misma. Tocas un tema muy interesante y quisiera que Héctor opinara. La pregunta, digamos, la que quizás resulta más respetuosa en este ámbito es decir, bueno, y entonces a mí, ¿qué me hizo heterosexual? ¿Qué me hizo preferir al sexo opuesto? Y es ahí, Héctor, donde aparece un asunto que yo creo que has evaluado como psicólogo enfrentado a lo social, y es el tema de lo cultural, lo religioso, lo biológico. Vienen una serie de argumentos, es que lo normal es que sean hombres y mujeres las parejas, porque es que así aparecen los hijos, así se mantiene la especie, lo normal porque así nos hizo Dios. Este tipo de argumentos que se respetan desde el credo y desde la confesión religiosa de cada uno, que lo entiende, lo profesa o lo acepta, pero que también vale reflexionar. Frente al comentario de Elizabeth, ¿qué dirías tú cuando ella dice, vale decir, entonces, ¿qué me hizo a mí heterosexual? Cuando alguien se pregunta si es normal o no, que es la pregunta que sale. Perfecto. Pensar en la génesis de la orientación sexual o de género es un asunto decimonónico, es un asunto de nunca terminar, porque los seres humanos simplemente somos seres vinculares, somos seres sociales, y esto nos lleva a establecer contacto e interacciones sociales, que necesariamente pueden estar mediadas o reguladas por esos parámetros morales o por ciertos valores o patrones sociales en turno, en curso o en ciertos contextos. Es el eterno discurso y el eterno interrogante de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es algo similar, pues, como para que los televidentes nos entiendan. Yo añadiría algo que Mauricio mencionaba ahorita, y es en dirección a que
mi orientación sexual sí incide completamente en el triunfo y en el éxito de mi vida, pero entendiéndola en la medida que mi orientación sexual como el libre desarrollo y como una esfera bonita de mi vida, si logro vivenciarla de una manera apropiada, tranquila, especial y bella, muy probablemente me convierta en un ciudadano o ciudadana que va a llegar al éxito y al triunfo en sus metas. Tocas un tema que uno va llevando al otro de formas maravillosas. Pues aquí, Alejandro, quisiera escuchar tu opinión. Acaba de decir Héctor Giraldo, como psicólogo, además de un centro que está trabajando por la diversidad sexual y de género en la ciudad, el valor en la salud mental, en el desarrollo social, en su desempeño profesional, que puede tener el hecho de que una persona pueda vivir plena y sanamente su orientación sexual. A tu modo de ver, Alejandro, ¿qué crees que se vulnera, que se bloquea en la vida de los seres humanos cuando en la familia, como un primer núcleo, se ve juzgado o impedido un ser para expresar abiertamente su sexualidad? Pues digamos, se ve bloqueado de diferentes, digamos, perspectivas, de diferentes ámbitos. Pues el primero es el personal y el psicológico, ¿cierto? Evidentemente la falta de respaldo de la familia, el aislamiento social o verse atacado, o no solamente aislado sino atacado, pues obviamente te pone en una situación de indefensión y te hace sentir, digamos, un poco mal, y digamos ahí puede estar dirigida una reflexión a la familia como ese primer círculo de apoyo y de respaldo hacia una persona. Y la otra pues sería la dimensión política, estaba diciendo el respeto al libre desarrollo de la personalidad, digamos, a promover el cumplimiento de sus derechos como ciudadano, al desarrollo digamos, en sociedad, y que tenga acceso tanto a la salud como a la educación, a otros ámbitos, sin discriminarse, sin ser discriminado por el hecho de ser diferente, de ser distinto. Entonces creo que desde esos dos ámbitos es donde más restricciones se pueden presentar, digamos, por parte, digamos, por la falta de ese apoyo de la familia y de lo que significaría el respaldo de la mamá o del papá. También en cualquier momento. También hay muchas ideas con respecto a lo que significa ser gay, ser lesbiana, ser homosexual. Hay ideas que se construyen desde lo que se ve en televisión, desde lo que se escucha, desde lo que antiguamente veían tanto nuestros padres como nuestros abuelos frente a una persona que tuviera una orientación sexual diversa. Y quisiera que mencionaras de pronto cuáles suelen ser muchas veces esos principales prejuicios que le hacen mucho daño a la salud mental también de esos papás y esas mamás que quieren acompañar a sus hijos de la mejor manera, pero que se sienten tan confundidos por lo que escuchan alrededor que a veces no saben qué hacer. Yo creo, pues el primer paso ahí es no tratar de zafarse de esos estereotipos sin pensar que esos estereotipos no puedan cumplirse, o sea, es digamos, no estigmatizar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, muchas personas o muchas afirmaciones en principio son: es que mi hijo va a ser travesti, o es que quiere ser mujer. O sea, no vislumbra la opción de que pueda amarse un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese primer momento, digamos, la visión de que se vulneró y se rompió el estereotipo del género, ¿cierto? Y estigmatizar profesiones, pensar que alguien no puede ser peluquero, o que alguien por el hecho de ser gay no va a ser abogado, o no va a ser un buen empresario, o no va a ser un campesino. O sea, yo he conocido incluso muchas personas que han tenido una experiencia muy bonita, que tienen una masculinidad identificada, o sea, sin romper su estereotipo de género, se comportan como hombres y tienen su relación con otro hombre y hacen parte de un mundo tan, digamos, relacionado con lo heterosexual como el campo. Entonces, romper esos esquemas y no pensar que por el hecho de ser gay o de ser lesbiana uno va a asumir una profesión o va a asumir, digamos, un rol determinado de manera negativa. Y disculpa que te complemente, y que el hecho de que se asuman quizá ciertas profesiones en algún momento, pues por un lado puede ser parte del libre ejercicio, de la posibilidad de elegir qué quiero hacer, y también muchas veces lo que socialmente vamos haciendo para limitar los campos de acción de una persona porque la estigmatizamos. En otro tema y en otro espacio podríamos hablar de lo que pasa con las personas que viven desde el travestismo, desde el transformismo, desde ser transgénero como tal, la vida,
y cómo eso también debe ser protegido en términos de derechos para que sean vidas más plenas y más felices. Vamos a hacer una pausa para regresar y seguimos conversando. Consuelo probablemente también ha tenido ideas mientras que conversamos todo esto como madre, recordando qué ha significado para ella acompañar a Mari y respetar también a su hijo Brian. Ya volvemos, recuerden que como siempre Zona Interactiva es un espacio para compartir, les estaré recordando las líneas en un momento. Les recuerdo como siempre nuestras líneas telefónicas 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Entramos en Zona Interactiva. Y ya tenemos una pregunta en el chat. Nuestro chateador o chateador en este caso se hace llamar Triste. Triste nos pregunta: ¿cómo contarle a su familia en estos momentos que tiene un novio? Él es un chico de 24 años, tiene un novio, anteriormente tuvo novias, siente que la experiencia no fue muy gratificante, siente que le pagaron mal, así nos lo menciona, y actualmente comparte con un chico, se siente muy bien con él, tiene un novio y quiere contar en casa, pero siente que hay mucha homofobia. Consuelo, como mamá, de pronto, ¿qué le dirías a Triste? Que se imagina que todo de pronto es muy triste, que todo de pronto está muy oscuro allá en casa, que lo van a juzgar. ¿Tú agradeciste en algún momento que Brian hubiera tenido la posibilidad de contártelo y confiar? Sí. Cuando, por ejemplo, el hijo mío me contó que era así, a mí me dio mucha risa, porque él siempre hablaba por teléfono hasta la 1 o 2 de la mañana con sus amigos. Yo no sabía que era amigo ni que él era así. Cuando yo en determinado momento le dije, yo ya no puedo más, Andrés, me hace el favor, me cuelga ese teléfono. Eran las 11:30 de la noche, yo le desconecté el teléfono y tal, yo tenía que madrugar a trabajar. El pelado me dijo, mami, es que tengo que decirle algo. Le dije yo, no, a esta hora no, porque tengo que madrugar a trabajar, deje de ser descarado. Cuando yo llegué del trabajo, me cuenta, sí, yo llegué como a las 5 de la tarde, y yo me recosté en mi cama y él se sentó a un lado y me dijo, mamá, es que tengo algo para decirle. Y yo, ¿qué será, Brian? Es que yo no hablo con ninguna compañera ni amiga de Estados Unidos, porque eso era lo que me había dicho. Le dije yo, no. Y yo, ay, Andrés, ¿usted se entretiene tanto con los amigos hablando así hasta tarde de la noche? No, no, no. No jodas, es que además es que con el que yo hablo somos compañeros. Y yo, ay, bobo, compañeros de trabajo, de estudio, perdón. Me dijo, no mami, somos compañeros. Y yo, tan inocente todavía, yo, pero compañeros de qué. Cuando yo caía en cuenta, le digo, Brian, ¿vos sabes esto y esto? Sí, mami. Y yo, yo le digo al joven que se hace llamar Triste, coja valentía. Si no puede con su mamá, no le tiene confianza a su mamá, una hermana, un hermano, que lo ayuden a salir de ese dilema, porque es que es muy horrible vivir así. Es una persona así vive oprimida, no le da rendimiento si está estudiando o en el trabajo, en lo que sea, que tome fuerzas. Si lo rechazan en la casa, busque otras ayudas. Sí. Porque ustedes mismos como compañeros se dan la mano, son muy buenas personas, echen para adelante y no vivan escondidos en el closet toda la vida. Perdón. Tranquila, muchas gracias. No vivan escondidos en el closet toda la vida. Así. Salgan, disfrútenlo, pasen para adelante, que vida no hay sino una, y Triste, eche para adelante y confiese sus sentimientos. Muy bien, pues creo que sí. ha sido Consuelo, como su nombre lo dice también, un gran consuelo, un consuelo para Triste. Además, porque aquí vamos también a darte, Triste, un consuelo más también a propósito de lo que se puede hacer, en qué momento, en qué situación, si es más conveniente en privado. Con qué persona. Vamos a estarte dando más pistas, quédate muy pendiente. Mari también tiene una pregunta en el chat que vamos a responderle, pero vamos a darle paso a Patricia. Patricia está en la línea. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Adelante con tu comentario, tu pregunta frente al tema de hoy. A ver, yo quisiera preguntar qué sucede
Lo que pasa es que quisiera saber qué sucede cuando un hijo no quiere reconocer que tiene esa orientación sexual. Pues para mí se lo niega, porque dice que le gustan los hombres y las mujeres, y que uno se dio cuenta no porque él lo dijo o lo admitió o lo contó, no confió en uno, sino porque uno se dio cuenta por ciertas actitudes, por personas que lo llamaban, o por otras cosas, pues muchas cosas que suelen pasar. Patricia, ¿cuántos años tiene tu hijo? 19. 19 años. Muy bien, vamos a acompañarte y desde la profesión, desde la labor, desde la experiencia de vida de cada uno, te van a dar probablemente algunas pistas. Recuerda, Patricia, que cada caso es individual, particular, y vamos entonces a darte una orientación. Gracias por llamar. Bueno, gracias. Patricia tiene una pregunta muy importante. Elizabeth, Héctor, los miro a ambos por su apoyo desde la psicología, y es, ella en parte lo que plantea es que le parece que su hijo no está siendo honesto consigo mismo ni con ella, al no hablar abiertamente del tema, pero también al mencionar algo que puede tener que ver con la bisexualidad, y ella presiente o asume que es porque no se define o no se decide. Es posible que en algún momento de la vida una persona pueda tener una preferencia genérica de un tipo y después, digamos, transitar, gustarle los hombres, gustarle las mujeres. Tiene que ver con lo que ella dice de que él de pronto no se ha decidido, no ha sido capaz de hablarlo abiertamente y por eso tiene esa confusión, o de verdad se trata también de otra orientación sexual posible. No, pienso, a ver, vamos a aclarar algo. Durante la etapa de la adolescencia, recordemos que la adolescencia se divide temprana, media, tardía. Él está en la adolescencia tardía. La adolescencia tardía termina a los 20 años. Ya de ahí sigue la juventud. La teoría dice que se transita mucho en la preferencia genérica, en todo lo que yo les hablaba ahora, de las diferentes posturas, se transita de una a otra en la etapa de la adolescencia, donde todavía no hay una identidad, digámoslo, fuerte de su preferencia. Puede ser que él, en un primer momento, le gustaran las mujeres, estaba en ese continuo, explorando, ahora se descubrió. Si está en los 19 años, es una edad donde ya empieza a tomar forma la preferencia genérica como tal. Entonces hay que esperar. Yo no me atrevo a decir, precisamente por lo mismo del continuo, en qué momento está él. Puede que le gusten las mujeres, puede que le gusten los hombres, o puede que su preferencia genérica sea bisexual. Entonces, con los datos que da, es difícil decir, está en esta específicamente. Quizá, Héctor, ¿cuál sería la mejor forma de acompañar ese proceso en donde todavía hay asuntos que se están definiendo? Para ella como madre, que probablemente se siente angustiada porque lo primero que expresa es, siento que no me comunica, no es sincero, no quiere hablar del tema conmigo o no lo quiere asumir. Perfecto, yo considero que igual los padres de familia tienen en esa condición de padre esa actitud coercitiva con los hijos y esa pretensión de tener como un terreno donde dominan y tienen pleno conocimiento de todos sus asuntos. Un ser humano a los 19 años ya es adulto y ciudadano en este país, por lo tanto uno podría pensar o debería pensar que es una persona que tiene el derecho a tomar esa decisión de asumirse. Consuelo ahorita nos decía, respondiéndole a Triste, que se llenara de valor y saliera del closet. Eso es muy válido, pero también es importante respetar los procesos y la mismidad de cada quien y que cada quien se vaya asumiendo y tome esa decisión cuando mejor le parezca. Nuestra televidente pregunta casi cómo presionar a su hijo para recibir esta respuesta, y no, simplemente yo propendería y sugeriría el dejar ser de cada quien, más que importarnos qué va a ser o qué va a dejar de ser, porque la bisexualidad, como Elizabeth nos lo indica, es una posibilidad dentro de la diversidad. Es permitirle a esta persona ser feliz, ser profundamente feliz desde su elección. Y anudado también algo que Mauricio mencionaba al principio, en lo que nos detuvimos mucho. Los padres de familia tienen una inmensa angustia porque cuando un hijo hace esta elección, asumen que no va a conformar una familia, no va a conformar una familia heterosexual,
pero sí va a conformar otra tipología de familia que es posible, que es viable y es supremamente válida, tan igual a la familia heterosexual. Muy bien, ese es un tema que también hemos tocado y que quizá tengamos que seguir tocando y que tiene que ver con las posibilidades de vivir plenamente la vida, desde lo familiar, desde lo social, desde lo profesional, independiente de la orientación sexual. Y si de pronto a Patricia lo que le está preocupando o ya tiene una creencia de que preferiría que fuera homosexual en lugar de bisexual o de que compartiera en algún momento de la vida con un hombre y después con una mujer, son cosas que todavía socialmente se están asimilando y que quizá si vivimos una sexualidad sana, cuidándonos también, protegiéndonos en lo físico, en lo mental y en lo emocional, al final empieza a dejar de importar qué sexo tiene la persona con la que estamos. De eso estamos hablando hoy, tenemos una llamada, voy haciendo un poco de conclusión porque el tiempo va corriendo. Luz Esperanza Gómez está en la línea, nos llama desde Buenos Aires. Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa, ¿qué nos quieres contar? Quiero hacer una preguntita. Adelante. ¿A qué edad puede uno decir este niño va a ser gay o no? Es temprana edad decir a los 6, 7 años este niño tiene esa tendencia o no. Yo soy docente de primer grado. Sí. Y tengo un niño que de pronto yo, dentro de lo que lo percibo como así. No sé si estoy equivocada, estoy errada. He tratado de hablar con los padres para que lo lleven al psicólogo, no diciéndoles eso, obviamente que no, por otros motivos, por motivo de mal rendimiento académico, de dificultades de relación del niño con el grupo. No ha sido posible, pero estoy equivocada al de pronto ir no lo juzgo ni mucho menos. Para mí es un alumno más, común y corriente, pero como para poder ayudarlo, porque lo veo enredadito en todo. Muchas gracias, Luz, por tu pregunta. Como lo dices bien, la sexualidad tiene que ver con todas las facetas del desarrollo del ser. Y precisamente el hecho de que el niño requiere un acompañamiento mayor, pues puede ser necesario. Quiero escuchar a Mauricio cuando escucha una historia como esta, pero también desde lo clínico, desde lo que puede aportar Elizabeth, frente a cuál es la edad. Primero voy con Elizabeth, después con Mauricio. La edad, la pregunta que hace la educadora. A ver, mira, yo en esto tengo experiencia de trabajo con niños que me llevan los padres porque dicen que su hijo es homosexual porque tiene un comportamiento amanerado. Y como me decían estos días un padre, ¿no? Aquí te traigo un mariquita para que me entregues un hombre. Y yo le dije, me estás entregando un hombre para que yo te entregue otro hombre o un hombre más feliz. Los padres obviamente en ese sentido cometen muchos errores y creen que a veces el comportamiento amanerado tiene que ver con la preferencia genérica y no es así. La mayoría de los homosexuales con los que yo trabajo me dicen, yo desde pequeño sentía esa orientación y desde pequeño me gustaba mucho estar con niños. Hay otro estereotipo, ¿no? El homosexual es el que está con niñas. Entonces me han llevado también niños que me dicen, ay, él no le gusta estar con niños, entonces seguramente va a ser homosexual. No necesariamente. Es otro estereotipo que tiene que tener ella como profesora que ir cortando. Uno nace con la preferencia genérica, con el tiempo, dentro de ese continuo que yo les hablaba, que es normal que se pase de uno a otro durante determinada etapa del desarrollo. Luego, en la edad ya, cuando uno ya es adulto, cuando es joven, perdón, ya tiene una preferencia definida. Pero mientras tanto, es el sentir. El niño, la preferencia genérica la define desde el sentir, no desde el actuar. Muy bien. Mauricio. Desafortunadamente hay poco tiempo, pero para entender un poco y responderle a la educadora, hay 3 elementos que uno tiene que dividir. Uno, o sea, indiferentemente de la edad en donde se encuentra el sujeto o sujeta, uno es su construcción de cuerpo, o sea, su identidad como tal. Yo también he dado clase, he sido docente, y a veces uno ve niños que se pintan el pelo de mono y llegan muy afeminados teniendo 5 o 6 años, pero eso es una construcción de él, no quiere decir que él vaya a ser homosexual. Voy a lo segundo, porque la identidad sexual no hace identidad de género que él está construyendo. Su sexualidad se irá construyendo a su deseo. Y como tercero, que como retomando esos dos, uno no puede llegar a definir que es homosexual el joven o la joven que uno está educando por unas situaciones diferentes a como los heterosexuales, entre comillas, se comportan. Yo creo que más uno tiene que
otorgarle espacios a los estudiantes para que ellos se sientan en confianza con uno y así uno ser capaz de construir un plan de vida, un desarrollo de ellos mismos en pro de que si está pasando una situación en la casa en donde ellos se sienten discriminados o violentados, ellas puedan construir mecanismos con sus docentes en forma de mejorarlos, pero no calificarlos en que ya son homosexuales o no, porque también entran en una esfera ahí de desarrollo de su masculinidad o su feminidad. O sea, he conocido mujeres que son muy fuertes, pero son heterosexuales, y hombres que aunque son muy delicados, tienen esposas. Entonces la relación de su feminidad o su delicadeza no va con la sexualidad. Dividir esas cosas nos otorgaría educación. Educación para la vida, respeto por el desarrollo y acompañar. Está muy bien, Luz Helena, que te ocupes también de eso otro que le pasa al niño y que lo puedas seguir acompañando. Vamos en conexión para regresar respondiéndole a Mari, que tiene una inquietud puntual que voy a plantear. Su hija de 17 años manifiesta de algún modo gusto tanto por las mujeres como por los chicos. Al parecer no está muy claro tampoco en ella ese proceso y ella quiere saber cómo acompañarla en esa posición y en esa posibilidad de definir su orientación sexual, su identidad de género. Vamos en conexión y ya volvemos con estas conclusiones importantes para todos. Para seguir hablando de cómo aceptar el que tu hijo o tu hija tengan una orientación sexual diversa, Red Vital te invita a leer el libro Amar a alguien gay del autor Don Clark. Este texto es una guía completa para acompañar a personas homosexuales y también va dirigido a ayudar a familias y amigos para enfrentar sus propios prejuicios y confusión. El libro lo puedes encontrar en Google Books. También te invitamos a leer el artículo Mi hijo es homosexual, ¿qué hago? Este escrito abre la posibilidad de entender cómo actuar ante una situación así y explica a profundidad qué es ser homosexual, más allá de los estigmas y prejuicios sociales. Este artículo lo puedes encontrar en el portal www.saludymedicinas.com.mx. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia, /Red Vital. Quiero saludar de manera muy especial al Centro para la Diversidad Sexual y de Género que está en línea con nosotros, chateando durante todo el programa, y también al ciudadano gay que nos acompaña, como siempre, también ha sido un aliado de esta Red Vital. Con respecto a la pregunta de Mari, no sé si Héctor me puede apoyar aquí y de pronto Elizabeth también lo que puedan decir. Creo que Consuelo, Mauricio, Alejandro, todos han estado aportando al tema. ¿Cómo acompañar a una chica de 17 años que al parecer está todavía manifestando un gusto, una preferencia de género por las chicas también? Parece que los chicos también le gustan. La mamá se pregunta, ¿cómo hago para acompañarla en ese proceso de determinación, definición? Por supuesto, mira, en Medellín contamos con un Centro para la Diversidad Sexual y de Género, que es un espacio creado a la luz de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Esta política pública está diseñada para la población que tiene una orientación diversa, distinta a la heteronormatividad. Es un espacio donde podemos brindar asesoría psicológica a ciudadanos y ciudadanas que tengan esa pregunta por su ser, que tengan esa inquietud o que tengan ese tipo de problemáticas, entre comillas. No porque ser diverso, sexual o genéricamente sea el problema, sino por todas las vicisitudes a las que nos vemos abocados para enfrentar y tomar esta decisión. Ese es un espacio abierto a toda la ciudadanía de manera gratuita y también, pues, si alguien prefiere asistir a sus psicoterapeutas privados, lo puede hacer. También le ayuda. 385, el teléfono 512-4019 512-4019 y el 385 se me escapa. No importa, 512-4019, una palabra, Alejandro, para la gente. Se acabó el tiempo del todo. No, yo dar una observación, digamos, en general para todos. Es válido sentir miedo frente a esta situación, ¿cierto? Es válido sentir miedo, pero es válido buscar estas ayudas. Es importante asistir al centro y a los psicólogos, a los profesionales para que nos puedan colaborar. Y uno, escuchar mucho, escuchar al otro para saber qué es lo que tiene por decir. Muy bien, esos padres a escuchar. El 98% de las personas que participaron en Facebook considera que el principal miedo que aqueja a los padres es el miedo al que dirán. Qué rico entonces aprender a escuchar a esos que son, digamos, la razón de ser de esa paternidad y maternidad, escucharlos a ellos y dejar de lado un poco más el que dirán. Mañana en Red con la Vida, de nuevo, no se pierdan, 3:30 de la tarde a 4:30. Continúen con nuestra programación y un aplauso para ustedes. Muchas gracias.
anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal. Este contenido con quien quiera y tiene derecho a sentir y a vivir lo que él quiera. Es que es la experiencia de él, no la mía y no la suya. Entonces Alejandro se alejó mucho de él por esas cosas. Para mí lo más importante como madre es subirles la autoestima, independientemente de qué sexo sean, ¿cierto? Todos. A los hijos hay que estarlos siempre valorándolos. A mí a veces me han regañado que porque yo les subo mucho la autoestima a mis hijos hasta el punto de que son muy orgullosos, no son capaces de pedir de pronto una disculpa, pero yo los prefiero así, a un niño con la autoestima baja. En el caso de los niños gays y de los jóvenes, aceptarlos tal como son, pero de corazón, no de dientes para afuera. Que si se presenta un evento familiar o algo, usted pueda decir, yo llevo a mi hijo con orgullo. No con vergüenza porque es gay o que mi hijito sacándole una disculpa, no. De una, venga mi hijo, que es que usted para mí es lo más importante, independientemente. Yo creo que la familia primordial de uno es esta, el hogar de uno. Y uno. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Qué rico que se conecten con la vida cada tarde en este espacio de 3:30 a 4:30 de la tarde, Red Vital para todos ustedes. Este espacio que nuestro canal público de televisión regional dedica a la familia, a mirar la vida desde una perspectiva de calidad, de derechos, de respeto por la diversidad. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy estaremos acompañando a los padres y madres de familia que se han preguntado cómo atender, reaccionar frente a una situación vital, cotidiana muchas veces, y es la de asumir y aceptar con respeto la orientación sexual de sus hijos. En este caso, ¿qué hacer? ¿Cómo aceptar que un hijo o una hija sean gay? ¿Qué pasa cuando un chico o una... Y yo, eso es normal, es que apenas tenés 13 años. Eso más adelante te das cuenta si te gustan o no. No, mami, es que yo soy gay. Yo le contesté a él, ¿qué tanto misterio para contarme eso? Me dijo, ¿cómo así, mami? ¿Usted no está decepcionada de mí? Y yo, no. Yo me decepciono de usted el día que usted esté por ahí en una esquina robando, quitándole a la gente, o por ahí tirando vicio, un vago. Pero de resto no. Usted es un niño con muchos valores y nunca se vaya a dejar maltratar de nadie. Y ese día conversamos mucho y yo le hice ver a él que yo no iba a cambiar con él. Del papá yo supe que le había dado muy duro, que había llorado, ese era otro que no quería mucho los homosexuales y que le dio muy duro. Trato de echarme la culpa a mí, aunque hablábamos muy poco. En alguna ocasión me dijo que era que yo le alcahueteaba. Yo le dije, vea, imagínate, 13 años yo criándolo sola y me viene con ese cuento que era que yo le alcahueteaba. Y yo, usted no sabe cómo es que no le pase los amigos. Le digo, oigan a entonces ¿qué? ¿Corto el teléfono? No, él tiene derecho a hablar los deportes, así los deportes más suaves, todo. Yo siempre pensé también en que si el niño algún día me decía algo, yo iba a tratar de entenderlo. Y sí, se llegó ese día, cuando tenía 13 años en bachillerato, a él lo molestaban mucho. Como dicen ellos, lo boleteaban. Entonces, la profesora de sexualidad, una profesora que les daba pues una clase de eso, le dijo a él que de la única manera que él tenía dos opciones, o que lo seguían molestando así, o que
se aceptaba él frente al grupo, y lo hizo. Y ya la profesora le dijo, bueno, Alejandro, ya pasaste el primer paso más difícil, ahora te toca hablar con tu mamá, con tu familia. Ay, profe, yo no me atrevo. ¿Pero por qué? Si vos decís que tu mamá no es tan ignorante, ¿por qué no hablas con ella? Dijo, no, porque ella se decepciona de mí. Dijo, no, una mamá nunca se decepciona de un hijo por eso. Y él se decidió y habló conmigo. Él siempre estaba nervioso. Y cuando él me contó, él me dijo así, mamá, a mí no me gusta la mujer. La chica manifiesta que su orientación sexual, su objeto erótico de deseo, de amor, de afectividad, es una persona del mismo sexo. Y cómo los padres asumen esto, muchas veces desde qué lugar, desde el miedo, desde el prejuicio, desde el desconocimiento acerca de lo que significa tener una orientación sexual diversa. De eso vamos a estar hablando hoy. Y por eso tenemos unos invitados de lujo, diría yo, porque cada uno, desde su hacer o desde su experiencia vital, desde su propia experiencia de vida, van a compartirnos también qué ha significado para ellos ver la diversidad sexual y de género desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando avanzamos en políticas, en conversaciones públicas cada vez más sobre el tema de los derechos humanos sexuales? Y en este caso también contemplamos lo que significa la diversidad de género. ¿Qué es todo esto? Vamos a aterrizarlo, vamos a compartirlo con ustedes. Por eso los invito a que conozcan La Vida en Red y nuestro testimonio de hoy. Cuando Alejandro estaba muy pequeño, yo empecé a notarle, y toda la familia empezamos a notarle algo raro, pues siempre veíamos que él era muy delicado, que le gustaba mucho